Hola amigos, en este video voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema ¿el arte de la pintura tiene ideologías? Voy a comenzar diciendo que quiero especificar bien. No voy a hablar del arte en general. Artes en el siglo XXI es la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, las artes gráficas. Hay infinidad de expresiones, la literatura, la escultura, la música, el teatro, la literatura, bueno, el arte en general, la expresión artística, por supuesto que tiene ideologías. O voy a ir al arte de la pintura, no voy a hablar del arte en general. Me voy a circunscribir al arte de la pintura. Entiendo por pintura la ejecución en forma manual, con las manos, sobre un soporte de imágenes, de formas. El soporte puede ser una pared, los frescos, las cuevas prehistóricas, eran sobre una pared, hecho con las manos, con colores, con pigmentos. Me refiero específicamente a la pintura, y entiendo por pintura lo que acabo de decir: la ejecución de formas y de colores sobre un soporte. El soporte puede ser una pared, puede ser una tabla, una madera, metal, cobre o un lienzo. Sobre ese soporte, un ser humano, un Homo sapiens, ejecuta formas y colores. ¿Eso qué hace? ¿Tiene ideología? Bueno, primero, ideología es un conjunto de ideas, ideología, el estudio de las ideas. La forma de expresar ideas, probablemente más directa, sea la escritura. La literatura, el ensayo, el cuento, la novela, cualquier género literario, sea la forma más directa de expresar una idea a través del lenguaje escrito. Ahora, el lenguaje puede ser visual, y ahí entramos en el campo de las artes plásticas, específicamente en el campo de la pintura, que es el que quiero analizar. Quiero reflexionar sobre el arte de la pintura. El artista pintor expresa sobre un soporte un lienzo, lo que hago yo. Yo pinto sobre un lienzo. Y pongo en el lienzo con mis manos, previamente pienso de manera consciente o inconsciente. Pienso de manera consciente, hago una composición, compongo algo sobre el lienzo. Y de manera inconsciente surgen formas de distinta índole, de distintos tipos. Pueden ser formas realistas, formas naturalistas, formas expresionistas, surrealistas, semiabstractas, abstractas. Es lo que hago yo. Y lo que hacen los pintores. Los pintores siempre hicieron, desde las cuevas prehistóricas, pasando por los frescos del pre-renacimiento, del renacimiento, la pintura sobre... Antes voy a mencionar que también había pintura
en civilizaciones antiguas. Los egipcios pintaban, los antiguos egipcios pintaban, los griegos, los romanos, anterior a los griegos y los romanos, las civilizaciones sumerios, persas, acadios, cretenses, la civilización minoica, bueno, todos los pueblos antiguos pintaban sobre un soporte con sus manos pigmentos de distintos tipos y con distintas técnicas. ¿Qué es lo que ponían en ese soporte? Imágenes. Hay un detalle. Desde el comienzo de esta actividad pictórica, o sea, las cuevas prehistóricas, lo que se ponía en ese soporte, o lo que ponía el artista en ese soporte, eran imágenes que veía. La historia de la pintura, hasta el siglo XX, en la enorme mayoría de los casos, era naturalista. El artista pintor plasmaba lo que veía. Lo que veía lo llevaba al soporte. En el siglo XX comenzaron a existir artistas que empezaron a usar su imaginación y no poner en el soporte lo que veían, sino lo que pensaban o lo que se imaginaban, sus fantasías. En épocas anteriores al siglo XX, en la pintura también hay fantasías, porque cuando pintaban angelitos eran fantasías, pero se referían a formas más o menos naturales. Un angelito es un niño con alas, un ángel es un humano con alas. Había pintores más imaginativos, por ejemplo el Bosco, Jerónimo Bosch, el Bosco, que en el año 1400 pintaba y se imaginaba seres extraños, no naturales, pero siempre eran imágenes de formas que tenían alguna base sobre algo que veían. Por ejemplo, un caballo con un cuerno, los unicornios, así animales fantasiosos. Había pintores imaginativos. Menciono siempre al Bosco, que es el más conocido. Había otros. En el siglo XX la cosa empieza a cambiar. Gran parte de ese cambio se produce por un invento, el invento de la fotografía. Con el invento de la fotografía ya hacer imágenes naturalistas, lo mejor para plasmar lo natural era la fotografía y el cine después. Y ahí en el siglo XX empiezan a surgir la creatividad. Hagamos otra cosa. Bueno. En toda esta historia del arte de la pintura, había ideologías, un conjunto de ideas. Yo voy a hacer 2 o 3 hitos importantes. En la época de los antiguos egipcios, cuando se pintaba, usaban mucho la cera, la encáustica, bueno, técnicas pictóricas que no existía prácticamente el óleo en ese momento. Usaban técnicas, pintaban sobre paredes, bueno, y representaban formas de animales. Había bastante imaginación, porque hacían seres con cuerpo de ser humano y la cabeza de animales, los cretenses también, bueno, todas las civilizaciones usaban su imaginación y creaban seres fantásticos.
Es decir, había imaginación. Generalmente eran imágenes que se usaban como elementos religiosos. Y aquí interviene la ideología religiosa. Se plasmaban imágenes con formas de dioses, por ejemplo. Hay una ideología. Promover el culto de estos dioses a través de las imágenes. Hay una ideología. Ahora, hagamos este ejercicio. El pintor, el que hacía esas imágenes, hasta avanzada la época moderna, eran artistas ignorados, anónimos, artesanos, diríamos. El individualismo en el arte es más moderno. En épocas primitivas y en épocas antiguas, el artista se diluía, ni siquiera se conocen sus nombres, muy pocos artistas, pintores, siempre hablando del arte pictórico, se conocen su nombre. En la antigua Grecia, Apeles, un pintor que se conoce su nombre. Pero en general, el artista se diluía en el anonimato. Pero la obra estaba. Y pintaba lo que le encargaban, lo que le pedían que hiciera. Y ahí interviene la ideología religiosa. Pero yo quiero hacer este ejercicio, dije recién. Vamos a abstraernos de lo que intenta hacerse con lo que se pinta, con la forma, con colores y formas. Vamos a abstraernos lo que se intenta comunicar. Y llegamos a esto. La pintura es una herramienta, el arte de la pintura es una herramienta que se puede usar para comunicar ideas o se puede usar para simplemente expresar lo que el artista quiere, siente o piensa. Es una herramienta. El concepto de herramienta es muy importante. Usar algo como herramienta o no. Ahí hay una abstracción. Si yo utilizo el arte de la pintura como herramienta, voy a poner un ejemplo. Un arma de fuego, un revólver. Si se utiliza para matar a una persona impunemente, para cometer un homicidio, es algo gravísimo. Si se utiliza ese revólver para cazar en una isla desierta y que hay animales y hay un grupo de seres humanos que necesitan alimentarse y cuando se le agotan, y lo usan para cazar animales y alimentarse, ya es diferente. Si el revólver se utiliza en defensa propia, si alguien lo ataca con un arma y esa persona atacada tiene un arma, se defiende en defensa propia. Yo en defensa propia, si alguien me ataca, tiraría las piernas, trataría de movilizarlo, no a matar. Pero en circunstancias así de extrema necesidad, es muy difícil controlar la acción. Se usa de una manera distinta para defenderse, en defensa propia. No es lo mismo que cuando se usa el revólver. Es decir, el revólver en sí mismo es una herramienta. Entonces yo con el arte de la pintura voy a hacer este ejercicio, voy a abstraerme y voy a usar el arte como concepto de herramienta. Y aquí viene, el arte tiene ideología. Bueno, cuando el artista lo utiliza el arte como una herramienta ideológica, como propaganda de algo, en el arte religioso se usaba como propaganda de la religión. Antes del invento de la imprenta, las imágenes se usaban para enseñar
la Biblia, por ejemplo, se enseñaba a través de imágenes, se pintaban imágenes religiosas. Era un instrumento ideológico de propaganda de la religión respectiva. En civilizaciones de la antigüedad, en Oriente, por ejemplo, en la India, en China, se usaban las imágenes como herramienta para divulgar, estoy hablando antes del invento de la imprenta, para divulgar ideas religiosas. Lo mismo en las civilizaciones de los aborígenes de América, los mayas, los aztecas, los tlaxcaltecas, los incas, hacían de sus dioses, pintaban en imágenes, en distintos soportes, en objetos de alfarería. Y aquí hay un concepto muy importante que es la arqueología. La arqueología es la ciencia que busca lo antiguo, y ahí aparecen elementos arqueológicos como las vasijas, la alfarería, donde aparecen pinturas. Y se pintan generalmente a dioses. Estoy hablando de civilizaciones antiguas antes del invento de la imprenta. Cuando se inventa la imprenta, ya aparece el libro escrito y divulgándose a través de la imprenta. Y la mejor forma de propagar ideas ya empieza a ser la escritura. Y los pintores ya comienzan lentamente a pintar retratos, a pintar bodegones, escenas de otros costumbristas. Empieza a cambiar la temática. Y se transforma el lenguaje escrito como mejor forma de propaganda ideológica, ya sea de las religiones, de filosofías o de ideas políticas. Porque el arte de la pintura puede ser usado como herramienta de divulgación política. Salto a distintas épocas. Puede ser usado por los aborígenes de acá, de América, como herramienta de propaganda religioso-política de los gobiernos, las ideas imperantes. Los incas, los mayas, los aztecas, todos los pueblos aborígenes usaban. Generalmente hay, y aquí vuelve la arqueología, a través de la arqueología rescatamos generalmente alfarería, donde aparecen reproducidos dioses, gobernantes, emperadores, usado ese elemento pictórico como ideología, como propaganda de ideologías religiosas o políticas. Vuelvo a saltar a Europa a posteriores del invento de la escritura. Y estaba diciendo que los pintores empiezan a pintar retratos, otros temas. Pero también surge usar la pintura como herramienta de ideología política. Y se pintan a la aristocracia, a reyes, a nobles. Pero también aparecen pintores que pintan a la gente del pueblo, a campesinos, aldeanos. Es decir, aparece también en el siglo XIX las corrientes pictóricas más rebeldes. Por ejemplo, me acuerdo en este momento de Gustave Courbet, un pintor francés, que empieza a plasmar el naturalismo y empieza a pintar imágenes costumbristas de campesinos, imágenes hoy diríamos de protesta, y empieza a mostrar en los cuadros las diferencias sociales, y empieza a haber una promoción, divulgación de ideas
políticas, de ideas económicas. Ni qué decir ya en el siglo XIX, los pintores más rebeldes, más revolucionarios, que planteaban, antes ya en el siglo XVII, XVIII, Goya, Francisco de Goya, el pintor, en sus imágenes hay protesta, protestaba en los fusilamientos de Mayo, por ejemplo, donde los soldados franceses fusilan a civiles españoles que se habían rebelado contra la invasión napoleónica. Bueno, hay ideología, está protestando. Protesta contra el clero, pintores, el mismo el Bosco, vuelvo al Bosco porque es un personaje, un pintor importantísimo, pintaba, por ejemplo, chanchitos, cerdos y cerdas, con en la cabeza de la cerdita le ponía una toca de monja, por ejemplo, en forma, en sus imágenes del infierno, en el jardín de las delicias, en el cuadro del jardín del tríptico, Jardín de las Delicias. Bueno, hay subyacente, escondida, ideologías de protestas contra las religiones. Ya en el siglo XIX los pintores empiezan a expresar más sus ideas y a divulgarlas. Pero entonces, en ese ejercicio de abstracción que hice hace un rato, la pintura está usada como herramienta. Ahora yo me pregunto, si nos abstraemos, hacemos la abstracción de ver el arte pictórico, no ya como herramienta de divulgación, de propaganda, de lo que fuere, desde las cuevas prehistóricas, pasando por los egipcios y por la pintura de la India, en la antigua China, pinturas en el Japón, pinturas de dioses. Si nos abstraemos y vemos el arte de la pintura como algo más simple, yo siempre digo que un cuadro para un espectador simple, le gusta o no le gusta. Si hay un mensaje de promoción de algo, de alguna ideología, es otra cosa. Es un análisis a posteriori. Pero en principio, un espectador ve un cuadro y le gusta o no le gusta. Si le gusta, puede ser que indague, se meta dentro de la obra y trate de encontrarle algún mensaje oculto o explícito. Puede ser explícito. Por ejemplo, los cuadros en la Unión Soviética, el realismo socialista era explícito. Eran ilustraciones y cuadros y carteles que se hacían promoviendo al proletariado y a los campesinos y a todos los que eran trabajadores. Era un arte explícito de promoción de lo que ellos llamaban el realismo socialista. Es decir, la pintura como propaganda. Lo mismo hacían todos los regímenes totalitarios de derecha, por ejemplo, los nazis, los fascistas en Italia, en los franquistas en la dictadura de Franco en España, y en las sociedades, entre comillas, libres, capitalistas. La propaganda, que se usa la pintura como propaganda del consumo, promover el consumismo, hay una ideología consumista, y se utiliza la pintura como propaganda. Bueno, yo quiero abstraerme de la ideología que puede haber y rescatar a la obra en sí misma, independientemente
de si hay o no un mensaje. Y me quedo en principio con si al espectador el cuadro le gusta o no le gusta. En ese momento, si le gusta o no le gusta, ¿qué es lo que percibe el espectador de un cuadro? Ya sea un cuadro clásico, académico, o un cuadro impresionista, o expresionista, o surrealista, o abstracto, semiabstracto. ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué le gusta o no le gusta? Si le gusta, va a apreciar las formas. La pintura es la volcar en un soporte formas y colores con distintas técnicas. En una técnica abstracta, las formas no son fácilmente ubicadas por el espectador, pero sí les puede gustar el color y esas formas pueden tener un sentido que le atraiga, que le guste y le produzca una impresión, una sensación, una emoción. Puede ser una emoción estética de belleza o de tristeza o conmoción o susto, miedo, distintas emociones. Le produce algo esa forma abstracta. Si es no tan abstracta, es expresionista, por ejemplo, la escuela expresionista, la emoción es más potente. Estamos siempre dentro de la pintura como si le gusta o no le gusta, qué le produce, qué no le produce. La indagación de si hay un mensaje y si hay una ideología viene después, a posteriori. El primer contacto con la obra de arte, con la pintura, es el que estoy diciendo ahora. Es importante dentro de este primer contacto, es la primera faceta, la primera parte de la observación de una obra pictórica es si me gusta o no me gusta. Las formas y colores me gusta o no me gusta. ¿Y qué me produce? Si hay una sensación, una emoción, un sentimiento, un miedo, un deseo de ir más allá o quedarme allí en la mera contemplación estética. Esto es la primera parte de la observación de un cuadro. Yo me voy a quedar un instante en esta primera parte. Si me gusta, si no me gusta, ¿qué me produce? Ese lenguaje, ese axioma o ese refrán que se conoce tanto, una imagen vale por 1000 palabras. Y aquí viene la relación de la pintura como lenguaje. Hay un lenguaje literario a través de palabras, habladas o escritas. Hay un lenguaje musical a través de la música. Un lenguaje musical se expresa un lenguaje pictórico. Y ya vamos a una segunda faceta, a una segunda parte. Nos gusta una pintura, nos produce algo, una sensación, y eso lo podemos traducir en un lenguaje, en una narración. Y entonces diría, me gusta, ¿por qué me gusta? Porque me produce alegría. Por ejemplo, una caricatura, una forma cómica, graciosa. Me gusta porque me produce alegría. Allá aparece el lenguaje. O una narración. Vemos en la pintura una narración. Me produce alegría esta imagen, esta otra me produce tristeza y hay y se produce una narración. Ya es una segunda parte de la apreciación de la obra pictórica. Yo voy a quedarme un instante más en la primera parte, me gusta o no me gusta. Y aquí es muy importante la técnica, la escuela pictórica primero y la técnica como es ejecutada. La técnica, yo me remito al óleo. Yo pinto cuadros al óleo. Y utilizo distintas escuelas para expresarme. En esta primera parte de la apreciación de un cuadro,
lo que intento es plasmar emociones, sentimientos, ideas. Primera parte. Si al espectador le gusta, no le gusta, si le produce una sensación estética, si le gusta porque le gusta porque es bello, o porque le produce una emoción, tristeza, alegría, una sensación de ir más allá de lo concreto, el surrealismo, la fantasía. En esa primera fase de la emoción, del sentimiento, y allí donde yo digo que todavía no hay ideología, todavía no hay algo más allá de la contemplación, y el paso siguiente a la contemplación, me gusta o no me gusta, es por qué me gusta y qué sensación o emoción me produce. En este video quiero llegar hasta este punto culminante. En otros videos buscaré mensajes. Por ejemplo, en mis cuadros hay mensajes, hay narraciones, ocultas, más o menos explícitas. Pero me quiero quedar en este video en esa primera faceta, me gusta o no me gusta y qué emoción me produce. Y si esa emoción la puedo traducir a un lenguaje y decir en voz alta, oh, me gusta este cuadro, y puedo escribir, me gusta por tal motivo. Me produce tristeza, me produce alegría, me produce alegría porque veo este elemento cómico, veo esto. Y aquí viene la última parte de este video, que cada espectador va a ver cosas distintas. En cualquier obra pictórica, de cualquier época pictórica. Un arqueólogo que ve las pinturas de las prehistóricas, las cuevas de Altamira, va a ver elementos arqueológicos. Un mero observador va a ver belleza en los bisontes, los animales pintados allí. Otro va a ver una importancia como herramienta de estudio histórico arqueológico. ¿Qué herramientas tenía en esa época ese hombre primitivo que pintaba en las cavernas? Pintaba una herramienta. Entonces va a ser motivo para estudiar a través de esa pintura. Ya vienen elementos continuos a la mera contemplación pictórica originaria, que es me gusta o no me gusta, y qué me siento cuando veo eso, que me gusta o no me gusta. Si no me gusta porque veo algo que me da miedo, no me gusta, entonces digo con palabras, no me gusta porque me da miedo, y lo puedo decir con palabras, puedo ser un escrito o hablado diciendo no me gusta porque me da miedo. En este vídeo quiero llegar hasta ese punto, al punto 1. Una obra de arte, primero, me gusta o no me gusta, primera parte, segunda parte, ¿qué me produce? Generalmente son emociones, sentimientos, ideas. Y ya nos vamos introduciendo a una tercera, cuarta parte, donde aparece lo que el pintor quiere transmitir, y ahí aparecería una ideología. Pero entonces ya es la pintura como herramienta. Pero cada observador le va a dar una connotación distinta. ¿Por qué? Porque aparece el elemento fundamental, que es que cada persona tiene prenociones distintas. La persona que tiene una predisposición a ser optimista, alegre, y ve algo más o menos indefinido, y le puede producir alegría, con placer, satisfacción. Y otro que es más pesimista, que está siempre, y a lo mejor ve algo indefinido, una forma pictórica indefinida, y le puede producir tristeza. Ahí viene qué tiene dentro de su cerebro cada espectador. Esto va a ser para otro video. En este video quiero quedarme en esto. La primera base, y lo resumo,
¿Me gusta o no me gusta? Y la segunda parte de esta primera fase es qué me produce, qué emoción, qué sentimiento, qué ideas me produce la contemplación de esa forma y esos colores. Lo escribo o lo digo con palabras o lo comunico a través de cualquier herramienta de comunicación. En esa primera fase hay dos partes entonces, la mera contemplación y qué me produce. Hasta ahí llega este video. Por eso que hasta ese momento podemos hacer el ejercicio que decía hace un momento atrás, de abstraernos y contemplar la pintura como herramientas y abstraernos del significado usado como herramienta que quiere transmitir el artista, sino qué me produce a mí. Y aquí concluyo este video. En otro video voy a hablar un poco, a reflexionar un poco sobre las derivaciones que hay. Y entonces allí el concepto de el arte de la pintura tiene ideología, y ahí ya la ideología ya es más trascendente. Pero siempre sobre la base de las prenociones que tiene cada espectador. Eso va a ser básico, va a seguir manteniéndose siempre. Donde un espectador ve un vaso medio vacío, el otro ve un vaso medio lleno. Cada uno va a ver lo que quiera ver. Entonces el tema de la ideología oculta en un cuadro también es relativo. Pero esto es un adelanto de lo que voy a decir en algún otro video. Acá concluyo la síntesis en esa primera fase que dije hace un momento. Bueno amigos, me despido hasta el próximo video. ¡Chao!